Me da mucho gusto el poder estar aquí nuevamente con ustedes en este curso básico H, en este tercer tema del curso básico H del Centro Cristiano Zumpango. Pues el tema de hoy es el tema de religiosidad, cuyos objetivos es evitar los vicios que llevan a tener una vida religiosa. Pero antes de empezar este punto, pues quiero invitarlos a que cerremos nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Permítame orar por ustedes. Padre mío, te damos gracias porque nuevamente estamos aquí delante de ti, queriendo escuchar eso que tú nos quieres enseñar. Te damos gracias porque a lo largo de este año nos has permitido el poder tomar varios cursos, Padre. El que tu palabra sea nuestra guía, el que tu palabra nos esté llevando por una vida alejada de las situaciones que nos impidan ver el verdadero camino que eres tú. Yo te doy gracias, Padre, porque estamos aquí, porque has dispuesto este tiempo para que puedan mis hermanos el poder escuchar tu palabra. Quita cualquier obstáculo, Padre, cualquier distracción de su mente y de su corazón, y permite que estas palabras lleguen a lo más profundo de su corazón. Que sea tu voluntad la que se manifieste en mí y no sea yo el que exprese estas palabras, sino que sea tu voz hablando a mis hermanos. Gracias, Padre mío. Te lo pido y te lo ruego en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues como ya les dije, el tema es religiosidad. Pero vamos a comenzar estableciendo o definiendo qué es religiosidad. Religiosidad es practicar y espera en cumplir las obligaciones religiosas como una orden del hombre. Inevitablemente el ser religioso nos lleva a una situación cuadrada en nuestra vida, ¿no? Tenemos que cumplir esos preceptos que no son preceptos de Dios, sino son preceptos del hombre, ¿sí? Y como tal, al escuchar preceptos del hombre, pues la palabra de Dios se aleja de todo aquello que Dios quiere para nosotros. Ser religioso nos lleva inevitablemente a cumplir esas órdenes, tales como son tradiciones y herencias, ¿sí? Es muy cómodo para nosotros el dejarnos guiar por cuestiones que ya son establecidas por el hombre y no es para muchos cómodo el dedicarle un tiempo a Dios. El ser cristiano implica dejar esas comodidades que nosotros tenemos, implica dejarse guiar por el Señor, por lo que Él nos quiere enseñar y no por lo que el hombre quiere que aprendamos. Génesis 12:1. Jehová dice a Abraham: vete de tu casa y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. La religiosidad, hermanos, nos impide escuchar la voz de Dios, nos impide observar lo maravilloso que es Dios en nuestra vida al estarnos guiando. La religiosidad inevitablemente nos hace cuadrados porque son preceptos del hombre. Recordemos que a través de la oración nosotros podemos escuchar esa voz de Dios. Y cuando uno escucha la voz de Dios, todas aquellas tradiciones, todas aquellas costumbres, todas aquellas herencias, pues ya no tienen cabida en nuestra vida. Hechos 5:29. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Las tradiciones, hermanos, que son originadas por el hombre, son preceptos por parte del hombre
que creó generalmente para su beneficio. Y eso nos lleva a vivir inevitablemente una vida religiosa. Cuando el hombre crea esos preceptos para satisfacer, para que él pueda beneficiarse, entonces se aleja de lo que Dios quiere. Dios no quiere que seamos egoístas y que nos beneficiemos con algo. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere guiarnos, Dios quiere darnos su bendición todos los días, hermanos. Entonces, cuando hay un beneficio, generalmente por el hombre, esos preceptos hay que alejarlos de nuestra vida porque estamos comenzando a vivir una vida religiosa. Colosenses 2:8. Fíjense qué maravilloso es esto. Mirad que ninguno os engañe con filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según a Cristo. No nos engañemos con filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a elementos del mundo. Las tradiciones son creadas por el hombre. Dios aborrece las tradiciones, y más porque generalmente esas tradiciones heredadas por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros bisabuelos, pues son para adorar figuras, para adornar generalmente anatemas. Entonces tenemos que estar atentos para que no nos engañen con filosofías. Y la única manera en la cual nosotros podemos estar atentos es a través de la palabra de Dios, es a través de llevar una vida de lectura y oración, porque es en la lectura donde nosotros vamos a poder entender y discernir aquello que a Dios le agrada y aquello que nos está llevando a vivir una vida religiosa, hermanos. Hermanos, pues no nos dejemos de engañar con tradiciones que tarde o temprano nos van a llevar a nuestra vida, a llevar un camino hacia la religiosidad. Yo pues no conocía de la palabra, no conocía de Cristo, y muchas veces fui a peregrinaciones, ¿no? Y la verdad es que pues nunca me trajo ningún beneficio, ¿sí? Me llevó a tener o a hacer cosas por herencias que se presentaron en mi familia, ¿no? Que se presentaron en algunas personas que a su vez me invitaron, pero fue a través de herencias de sus padres que ellos también iban, ¿no? Es decir, generalmente las tradiciones van ligadas a herencias, ¿sí? Herencias que pasan de generación en generación, ¿sí? Pero eso nos lleva inevitablemente a tener un concepto erróneo de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces te dicen o decían o se dice que si uno cumple con una cierta, pues llamémoslo, tradición de ir a adorar un anatema, de ir a adorar alguna figura a tal lugar, pues entonces Dios les va a hacer el milagro, ¿sí? Entonces, esos conceptos erróneos de parte de Dios que son heredados por tradiciones o que son tradiciones heredadas, pues nos llevan a tener un concepto erróneo de Dios, ¿no? ¿Sí? Por esta razón tenemos, hermanos, que llevar siempre en nuestra vida la lectura de la palabra de Dios. Siempre, siempre, hermanos, siempre, siempre. La lectura y la oración nos va a abrir los ojos. Dice la palabra en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa?
Las tradiciones y las herencias, o las tradiciones y las herencias nos llevan a vivir una vida religiosa mal enfocada, con un concepto erróneo de lo que quiere Dios. Y pensamos que eso es lo que quiere Dios, y vivimos pensando en que si no hacemos eso, Dios no nos va a perdonar, Dios no nos va a cuidar, Dios no nos va a guiar, Dios no nos va a bendecir, y lejos de todo eso, empezamos a vivir de una manera errónea. Y lo peor es que eso se hereda a la siguiente generación y va de generación en generación. Por eso es que este mundo, pues, a lo bueno lo llama malo y a lo malo le llama bueno, porque lo verdadero, la palabra de Dios, incomoda para muchos, porque la palabra de Dios nos quita la venda de los ojos y nos hace caminar por el buen camino, ¿sí? Y aunque generalmente nosotros provenimos de una tradición o de tradiciones o de religiones heredadas generalmente por nuestra familia, llámese papás, mamás, tíos, abuelitos, bisabuelitos, pues nosotros como hijos de Dios, como hermanos, debemos mantenernos firmes en Cristo, en su palabra, en su oración. Debemos estar atentos para que no caigamos en la religiosidad. Existen muchas circunstancias, existen muchas, vamos a llamarlo así, circunstancias que nos van a llevar a vivir una vida religiosa. El nosotros tener, todos caemos en la rutina, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la escuela. Podemos llegar a caer en la rutina porque hacemos lo mismo. De la misma manera, en nuestra vida de oración, podemos caer en una rutina. En nuestra lectura podemos caer en esa rutina. Y eso inevitablemente nos va a llevar a vivir y a tener conceptos erróneos de Dios y por tal motivo a vivir una vida religiosa. Entonces tenemos que estar atentos, hermanos, para no caer en esa situación, ¿sí? La rutina nos puede llevar en caminos que no conocemos. Salmos 107:4. Vagarán por el desierto, por lugar desolado. No hallarán caminos a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecerá en ellos. La rutina, hermanos, nos hace vagar por desiertos desolados. Nuestra relación con Dios debe ser un vínculo especial, debe ser un vínculo de padre e hijo, y por tal motivo nunca debe caer en la rutina. No podemos caer en ese tipo de situaciones porque todos los días nosotros podemos hablar con Dios de una manera diferente, porque nosotros todos los días, si nos fijamos bien, si ponemos atención en nuestra vida, es diferente. Dios nos hace diferentes, ¿sí? Al tener una relación con Dios, al ser personal, no deberíamos caer en eso rutinario. Cada día debe ser diferente y nuestra relación también tiene que ser diferente con Dios. Aguas, hermanos, de caer en esa rutina diaria. Nosotros somos los únicos que podemos dejar atrás la rutina. ¿Por qué? Porque podemos platicar con nuestro Padre de lo que nos pasó todos los días. No necesariamente es pedir, es dame, es toma. No. Nuestra vida, si la vemos bien, si la analizamos bien, está llena de bendiciones. No permitamos que la rutina nos lleve a caer en la religiosidad, hermanos.
La falta de compromiso, hermanos, la falta de un compromiso verdadero de nosotros con Dios, pues es un factor que nos puede llevar a caer en la religiosidad. En la palabra hay muchos ejemplos de compromiso, pero hay uno muy claro. Dice Mateo 25:1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Mas las prudentes, dice, las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, fíjense bien, hermano, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué nos dice, hermanos, la palabra de Dios? Sí, tenemos que estar atentos, tenemos que tener un compromiso. De entrada, todos debemos de tener un calendario de lectura y oración. Ese es tener un verdadero compromiso de parte de nosotros con Dios. ¿Sí? Ese calendario de lectura y oración en nuestra vida diaria, ¿sí?, nos va a permitir tener testimonios todos los días de la grandeza de Dios, porque es Dios que nos habla a través de su lectura y es Dios que nos habla a través de su palabra, y podemos dar testimonio de las bendiciones de Dios en nuestra vida. Inevitablemente, el tener un compromiso con la palabra de Dios, pues nos va a permitir en un momento el servirle a Dios, el poder ser servidores en la iglesia, ¿sí? El testimonio y el servicio nos da cuenta del compromiso que nosotros tenemos con Dios. El estar aquí, hermanos, escuchando palabra de Dios, es estar atentos, es velar, es un compromiso que tú tienes, y no contigo mismo, con Dios, ¿sí? Las vírgenes estaban comprometidas, 5 estaban comprometidas. Nosotros debemos estar comprometidos, hermanos, y eso en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestra vida cotidiana, en la escuela, en el trabajo, va a permitir que no caigamos en la religiosidad, ¿sí? Debemos estar atentos, debemos tener un compromiso verdadero con nosotros mismos y con Dios. Y eso va a evitar que caigamos en situaciones que nos alejan de Dios, porque vamos a conocer su palabra, su verdad, hermanos. Hay que estar atentos, ¿sí? La rutina y la falta de compromiso nos puede llevar a la religiosidad. La mayoría de las personas que llevan una vida religiosa no sabe
las consecuencias que puede llevar a nuestra vida esa situación. Uno de esos puntos es la ausencia de un genuino arrepentimiento, de un arrepentimiento verdadero, porque los conceptos de parte de Dios son erróneos. ¿Sí? Vamos a la palabra. Lucas 7:44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados en la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. El vivir una vida religiosa trae como consecuencia, evidentemente, al tener conceptos erróneos de Dios, pues vivir esa vida alejada de lo verdaderamente, de la verdad que la palabra de Dios tiene, pues nos aleja de Dios y no nos permite ver su grandeza y su poder obrando en nosotros, porque estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan y evidentemente pues no nos permite el poder arrepentirnos, porque no estamos viendo lo que verdaderamente quiere Dios en nuestra vida y nos impide tener un arrepentimiento genuino, y esto es grave. El no arrepentirse delante de Dios, el engañar, porque es lo que estamos haciendo cuando nosotros no nos arrepentimos genuinamente con Dios, pues Dios no le agrada. Vivir una vida religiosa nos aleja de Dios, de sus preceptos, de sus caminos, de sus bendiciones. Mucha gente dice: es que Dios se ha olvidado de mí, pero viven una vida llena de tradiciones, llena de religiosidad en su vida. ¿Cuándo Dios va a poder bendecir si están haciendo de su vida una vida religiosa y eso les impide ver las bendiciones que tiene Dios para nosotros todos los días? Una consecuencia de vivir una vida religiosa es el que no podemos arrepentirnos porque estamos viviendo conceptos erróneos de Dios. Otro punto es el orgullo espiritual. ¿Sí? Esto es que provenimos de una religión heredada sin fundamento y solo por tradiciones. Un orgullo espiritual. ¿Por qué? Porque vivimos con herencias de algo que está de entrada mal, ¿sí? De entrada, pues no nos permite ver las bendiciones de Dios y somos orgullosos, hermanos, ¿sí? Lucas 18:10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propició
a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que me enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El orgullo espiritual, hermanos, ¿sí? El orgullo espiritual. No nos permite o nos aleja de las bendiciones de Dios. No nos permite ver lo que Dios quiere en nuestra vida. El ser orgulloso, el tener un orgullo mal infundado y falso, nos lleva a vivir una vida religiosa que nos llevará a tener como consecuencia, pues consecuencias lamentables en nuestra vida. El ser orgulloso, eso a Dios lo aborrece. Pensamos, como lo decía la palabra, ¿no? El fariseo y el publicano. El fariseo decía, es que yo. El otro se humilló ante Dios. Las tradiciones heredadas nos hacen sentirnos. ¿Cuántas veces no vemos a esas personas que son de la iglesia tradicional y se sienten lo máximo, intocables? Sin embargo, pues está el otro lado de la moneda donde hay mucha gente, los pastores, los servidores, pues no, el que ellos tengan ese conocimiento de la palabra no hace que ellos se sientan pues enaltecidos, al contrario, se humillan más delante de Dios, ¿sí? El orgullo espiritual no nos permite acercarnos a Dios, y eso es peligroso. Eso es y va a traer a nuestra vida consecuencias. La hipocresía. Mateo 15:7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos del hombre. Hipócritas, dice. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está alejado de mí. En vanos me honra. Es complicado, hermanos. En una ocasión yo iba manejando, me equivoqué, me pasé un tope y entonces casi iba a chocar y la otra persona, óyeme, fíjate que... Y de repente era un hermano y dices tú, ¿cómo es posible que un hombre con un varón de Dios tenga ese tipo de conductas? ¿Por qué? Porque somos hipócritas. Dice la palabra, de labios me honra, mas su corazón está alejado de mí. Eso es peligroso. El llevar una vida religiosa trae como consecuencia que seamos hipócritas en la vida. De labios me honra, pero por dentro está alejado de mí. Aguas, hermanos, porque a Dios esto no le agrada en lo más mínimo. Vivir una vida religiosa nos aleja de Dios porque tenemos conceptos erróneos de Dios y trae como consecuencias pues la ausencia de un genuino arrepentimiento, el orgullo espiritual, la hipocresía. Debemos estar atentos, hermanos, a ese tipo de situaciones. Evidentemente, hermanos, vivir una vida falsa nos lleva a tener arrepentimientos falsos, ¿sí? Vivir o aparentar por dentro lo que no somos por fuera, o por fuera lo que no somos por dentro, pues desafortunadamente nos aleja de Dios. El no tener una vida transformada. Mateo 7:15. Dice la palabra, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros
con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Una vida transformada, hermanos, se nota en nuestra vida, se nota en nuestra familia, en la forma en que nosotros vivimos, ¿sí? El vivir una vida religiosa nos aleja de tener una vida transformada y aparentamos por fuera lo que no somos por dentro, ¿sí? Y no importa si somos pecadores, Dios siempre está en nuestra vida y no nos impide soltarnos de su mano, y eso se nota, hermanos, ¿sí? ¿Cuántos nosotros conocemos hermanos, ¿sí? ¿Cuántos conocemos hermanos que viven falsos, ¿no? En la iglesia se abrazan, pero afuera ya no son como deberían, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, el vivir una vida religiosa poco a poco nos lleva a tener fallas en nuestra vida y trae como consecuencia no solamente a nosotros, sino a nuestra familia, ¿sí? Inevitablemente la religiosidad nos aleja de Dios, no nos permite tener conceptos adecuados de la palabra de Dios, ¿sí? El tener o llevar una vida religiosa en nuestra vida siempre nos va a llevar a tener eventos que poco a poco nos van a alejar de Dios. Debemos de eliminar de nuestra vida las tradiciones del hombre, que son heredadas sin fundamentos, que solo lo hacemos o que solo se hace por imitar, ¿sí? Quizás por agradar a nuestros familiares, ¿no? Normalmente esas herencias son heredadas del abuelo a la madre, de la madre al hijo y del hijo al nieto. Debemos eliminar, debemos romper esas cadenas generacionales que lo único que va a traer es que tengamos conceptos erróneos de Dios. La rutina, la falta de compromiso son factores que propician a que nos alejemos del poder de Dios, ¿sí? Trae como consecuencias falsos arrepentimientos, orgullo espiritual, son hipócritas delante de Dios, y esto pues nos lleva a no tener una vida transformada y que los frutos que están teniendo pues sean reconocidos como malos frutos. Por esta razón debemos de tener una genuina relación con Dios, ¿sí? Debemos tener una vida de oración, debemos tener un diálogo con Dios, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 5:16. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad por ustedes en Cristo Jesús. Orar sin cesar. Esto, hermanos, nos va a permitir tener una genuina relación con Dios y alejarnos de todo aquello que nos está estorbando en nuestra vida, ¿sí? Debemos escuchar y obedecer su voluntad. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Debemos escuchar y obedecer la voluntad de Dios, ¿sí? Oremos, orar sin cesar, escuchar la voluntad de Dios, y Él nos va a oír. Él inclinará su oído a nosotros
porque Él es nuestro Padre, no es hombre, y Él va a cumplir lo que nos promete. Esto, hermanos, nos va a alejar de una vida religiosa, inevitablemente, pero para esto tenemos que llevar a cabo la lectura, el conocer a Dios, el conocer su palabra, el conocer a nuestro Padre a través de la lectura, nos va a alejar de Dios, ¿sí? Nos va a permitir tener un diálogo constante con Él, ¿sí? Nos va a enseñar su voluntad en nosotros. Obediencia. Obedecer a Dios siempre nos va a traer bendiciones. Jeremías 29:12. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Yo los escucharé. Hermanos, debemos estar atentos, ¿sí? Debemos estar atentos a la palabra de Dios. Vivir una vida falsa nos lleva a tener arrepentimientos falsos, ¿sí? Aguas, hermanos. Las consecuencias son muy delicadas en nuestra vida. Debemos de tener una relación con Dios especial en nuestra vida, ¿sí? Debemos de orar sin cesar, escuchar su voluntad y obedecer, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Pues en nuestra vida, lectura y oración. Eso nos va a permitir tener un diálogo con Dios y nos va a permitir escuchar y obedecer su voluntad. Y esto eliminará de nuestra vida la religiosidad, ¿sí? Sé que es difícil y que sé que a muchos nos ha costado trabajo alejarnos de aquellas cadenas que nos están oprimiendo, hermano, ¿sí? Pero gracias a Dios, Dios es el único que puede romper esas cadenas. Dios es el verdadero camino. Es la verdad y la vida, hermanos. Yo te invito a que analices qué es lo que te está impidiendo acercarte a la bendición de Dios. Si son tradiciones heredadas, vamos a alejarnos, hermanos. Vamos a acercarnos a lo que verdaderamente quiere Dios, a su palabra. Vamos a orar, hermanos. Cierren tus ojos. Amado Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos, Padre, a no caer en la religiosidad. Ayúdanos a comprender que hay situaciones que han sido heredadas en nuestra vida. Ayúdanos a romper esas cadenas que no nos permiten ver tu bendición. Ayúdanos a entender que es tu palabra la que nos va a permitir abrir los ojos, que es tu palabra la que nos va a permitir ver el verdadero camino. Inclina tu oído, Padre. Inclina tu oído a nuestras oraciones. Ayúdanos a entender y a escuchar tu voluntad. Permíteme ser obediente y dócil a tu palabra, Padre mío. Ayúdame a tener una relación y que mis hermanos puedan tener una relación contigo, a no caer en tradiciones y herencias que lo único que van a traer a nuestra vida es que tú te alejes de nosotros. No permitas, Padre mío, que caigamos en situaciones que nos alejan de tu bendición y permite que tengamos una vida de lectura y oración conforme a tu voluntad. Te doy gracias por la vida de mi familia y la vida de la familia de mis hermanos, de mis pastores. Gracias, Padre mío, porque nos has permitido el poder escuchar tu palabra y que nada nos haya distraído. Toma el control de todo lo que hagamos en nuestra vida. Danos salud, danos trabajo, Padre mío. Bendice a tu iglesia. Bendice a mis hermanos de la iglesia, a mis pastores. Bendice a mis hermanos que estás permitiéndoles que escuchen tu palabra. No los abandones. Te pido por la vida de mis hermanos
de mis hermanos maestros, de mis hermanos de la iglesia, de mi familia y de la familia de mis hermanos. Gracias, Padre mío. Gracias por tu amor. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Gracias, hermanos, porque le damos gracias a Dios porque nos ha permitido el poder escuchar su palabra. Yo espero verlos pronto aquí, hermanos. Bendiciones.